bienvenida a todos y a todas al Seminario Internacional titulado Repitencia Escolar y Evaluación Formativa, Políticas, Investigación y Experiencias. Esta actividad es organizada por el Ministerio de Educación, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Chile y el Centro de Investigación Avanzada en Educación, con la colaboración del Observatorio por las Trayectorias Educativas. Saludamos a todos y todas las aquí presentes. De manera especial agradecemos también a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que nos recibe hoy en su sede de Santiago. Y por supuesto también saludamos a quienes nos acompañan hoy en este seminario internacional, cuyo fin es poner en común la evidencia y experiencias a nivel tanto nacional como internacional respecto a la necesidad de disminuir la repitencia escolar y mejorar los procesos de evaluación formativa en el contexto de las políticas de educación educativa. Este seminario se articulará de la siguiente manera. En primer lugar, habrá un panel titulado Políticas internacionales y nacionales sobre repitencia y evaluación, en el que participarán Tamara Rosas en representación de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. También contaremos con la participación de la doctora Magde van den Candele, catedrática de la Universidad Católica de Lovaina, y el doctor Claudio Allende, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación. Un segundo panel titulado Repitencia Escolar y Evaluación Formativa, Resultados de Investigación y Desafíos de Futuro, estarán a cargo del doctor Patricio Rodríguez, del Centro de Investigación Avanzada en Educación, y del doctor Luis Osandón, investigador del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y académico del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. Un tercer bloque contaremos con la participación de Eduardo Cepeda, coordinador de la Unidad Técnica Pedagógica del Liceo Manuel de Salas, donde se referirá a la implementación del Decreto 67 en la práctica. También habrá, desde luego, un espacio para preguntas y comentarios de ustedes, el público, y también una pausa de café. Para dar comienzo a este seminario, invitamos a dar unas palabras a la directora de nuestro centro, la doctora Verónica López. Muchas gracias, Elisa. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Muy agradecidas de la presencia de ustedes y de esta posibilidad de realizar una colaboración internacional y con el sector público. Estamos en un evento coorganizado con el Ministerio de Educación, la División de Educación General, específicamente la Unidad de Currículum y Evaluación, con los cuales tenemos vigente un convenio de colaboración que nos ha permitido trabajar de manera conjunta en el análisis de la implementación de una de las políticas de inclusión educativa, entendida la inclusión en un sentido amplio, ecológico, que tiene que ver con, que busca disminuir las tasas de repitencia escolar, que como vamos a ver hoy día, han ido disminuyendo en el país, incluso antes que la implementación de este decreto, y que además, de la mano con ello, buscan fortalecer la diversificación de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación en el aula y en los colegios. Eso es algo que nos enorgullece como país y que pensamos que es una política que es necesario apoyar, pero para la cual se requiere más investigación. Entonces, también este es un esfuerzo de dos centros de investigación con financiamiento público en el país, el CIAE de la Universidad de Chile y el Centro de Inclusiva de la Católica del Paraíso. Ambos cuentan con investigadores de la Universidad de Chile que nos van a presentar hoy día los resultados de los estudios en relación, por una parte, a la repitencia escolar y por otra parte a la evaluación formativa. Quisiera también contarles que el contexto y el marco de este seminario internacional es la visita de la doctora, lo voy a tratar de decir bien, Magde van den Candele, pero creo que me sobró una N, a quien conocí hace 4 años o 3 años en el marco de la tutoría doctoral de Claudio Allende. Claudio es parte del equipo del CIAE y también es parte de nuestro programa de doctorado en psicología en la Católica del Paraíso.
Él va a defender su tesis doctoral el próximo jueves, está aquí sentado adelante. Y además de haber llegado hace como 3 días de Bélgica con toda su familia, porque se fue a hacer un doctorado en cotutela, trajo a Machtel, quien es cotutora de la Universidad KU Leuven y con quien co-guiamos esta tesis a distancia durante la pandemia y que próximamente va a finalizar. Los resultados que va a presentar Claudio van a ser por primera vez expuestos de esta manera aquí en Chile y esperamos entonces que la formación doctoral que conllevan los centros de investigación también pueda ser un aporte a la política pública del país. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos también de la posibilidad de poder conversar de manera internacional y nacional, tanto entre centros de investigación como con el Ministerio de Educación respecto a estos importantes puntos. Gracias. Muchas gracias, doctora Verónica López, por sus palabras. Ahora invitamos a Catalina Celada, en representación del Observatorio por las Trayectorias Educativas, a dar unas palabras, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. En representación del Observatorio de Trayectorias Educativas, quiero darles una cálida bienvenida a este seminario internacional que propone abordar con profundidad y sentido de urgencia una práctica persistente, la repitencia escolar, y una alternativa con un potencial integrador, la evaluación formativa. En esta línea, repensar la repitencia desde una lógica de protección de las trayectorias no es solo deseable, sino imprescindible. Las investigaciones sobre esta práctica señalan que, aunque muchas veces bien intencionadas por las escuelas, contribuye a profundizar las desigualdades y termina afectando con mayor impacto a quienes ya se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Sabemos, además, que la evidencia es clara al indicar los efectos negativos de la repitencia no solo en lo académico, sino también en los aspectos socioemocionales. Disminuye la autoestima, debilita los vínculos escolares y no siempre garantiza mejores resultados de aprendizaje. Es más, algunos estudios señalan que la repitencia contribuye directamente a la interrupción de las trayectorias, siendo un factor que incrementa el riesgo de exclusión escolar. Por lo tanto, como observatorio ponemos el foco en abordar esta práctica no como un evento aislado, sino como parte de un entramado institucional que puede truncar una trayectoria educativa. Espacio como este seminario, que reúne evidencia, experiencia internacional y saberes locales, son fundamentales para abrir caminos hacia políticas educativas más justas. Desde el observatorio quisiéramos saludar y agradecer especialmente a las instituciones que organizan este encuentro: el Ministerio de Educación, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Estas dos últimas, Edu Inclusiva y el CIAE, junto al Centro de Justicia Institucional, la Fundación Súmate del Hogar de Cristo y la Universidad Alberto Hurtado, conforman el Observatorio de Trayectorias Educativas. Juntas impulsamos un trabajo colaborativo orientado a garantizar el derecho a trayectorias educativas continuas, significativas y protegidas para las niñas, niños, adolescentes y personas adultas de nuestro país. Como observatorio, creemos que la transformación educativa es posible si avanzamos hacia un enfoque sistémico de las trayectorias que articule niveles educativos, sectores y actores, que promueva la flexibilidad curricular, la continuidad pedagógica y el desarrollo socioemocional, además que se sostenga sobre una estructura institucional integrada, marcos regulatorios adecuados y financiamiento que haga viables estas transformaciones. Este seminario es una invitación a poner en tensión estas prácticas, a revisar críticamente sus efectos y sobre todo a imaginar otras formas de evaluar, de acompañar y de educar. Gracias por ser parte de este esfuerzo colectivo y muchas gracias.
Muchas gracias, Catalina, por tus palabras. Bueno, ahora vamos a dar inicio a nuestro primer panel, así que vamos a invitar a nuestros panelistas para que pasen al escenario, por favor. La doctora Tamara Rosas, Claudio Allende y la doctora Magdel Pancandelare. Bueno, ojalá que cuando terminamos la jornada podamos pronunciarlos. Ese va a ser uno de nuestros desafíos. Bueno, la primera exposición va a estar a cargo de Tamara Rosas, que viene en representación de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, con su exposición titulada El Decreto 67 y sus desafíos respecto de la repitencia y la evaluación formativa. Le damos un aplauso, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Tamara Rosas, coordinadora de evaluación y estándares de la UCE, de la Unidad de Currículum y Evaluación, y vengo en representación de Viviana Castillo, ¿cierto?, coordinadora nacional de la UCE, en compañía también de Alejandro Pérez de mi equipo de evaluación. Así que bueno, comentarles algunos de los elementos que hemos sistematizado en la UCE en relación al decreto 67 y agradecer también esta invitación con tantas instituciones involucradas en la temática. Es un privilegio poder conversar, reflexionar y compartir también en relación al decreto 67, política tan relevante para abordar los temas de evaluación, promoción y calificación. Ahí si me indican dónde tengo que... ¿Allá? ¿Arriba? Ahí, ya, perfecto. Algunos antecedentes del decreto. Bueno, el decreto 67 promulgado en 2018, en vigencia el 2020, regula, ¿cierto?, los elementos referidos a evaluación, promoción y calificación de los establecimientos del país. ¿Y qué novedades trae el decreto 67 en relación a la normativa de evaluación anterior? Ya aquí seleccionamos algunos de los aspectos más relevantes. Primero, la relación intrínseca de la evaluación con el proceso de enseñanza. Eso como un primer elemento relevante que establece el decreto 67. Introduce la noción de evaluación formativa. Eso también es un elemento sumamente a destacar, porque si bien es un concepto que tenemos muy en la agenda hoy en día, no es un concepto que estuviera antes en las normativas anteriores de evaluación. Es un concepto que inaugura el decreto 67 en términos de normativa evaluativa, así que eso también es un elemento novedoso a tener ahí en la agenda. La importancia de la retroalimentación, otro aspecto que refuerza explícitamente el decreto 67, distingue también entre evaluación y calificación. Eso es muy importante en nuestra cultura escolar, hacer esa distinción. No es lo mismo la calificación y la evaluación, puede haber evaluación sin calificación, por ejemplo. Promueve un proceso deliberativo del equipo profesional, sobre todo en temas de promoción escolar. Eso también es un elemento muy novedoso. Y bueno, todo el proceso de promoción, ¿cierto?, que al alero del equipo directivo, tratando de favorecer las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes. Eso también es un elemento nuevo del decreto 67 y que genera, bueno, bastante curiosidad y también ansiedad en los establecimientos por ser un elemento muy novedoso respecto a la normativa anterior. El proceso de calificación debe ser coherente con el proceso de planificación pedagógica. Y ahí el decreto es explícito que la cantidad de calificaciones no está dada, ¿cierto? Tiene que definirse en función a los procesos pedagógicos que se defina en el aula y en el establecimiento. Define explícitamente la necesidad de tener medidas de acompañamiento para los estudiantes que están en riesgo de repitencia. Y finalmente, como espíritu del decreto, se pone la evaluación al servicio del aprendizaje. Eso también, transmitirles ese sentido general del decreto. Entonces tenemos los decretos anteriores, el 511, el 112, el 83, donde estaba la evaluación formativa como principal elemento, donde estaba la promoción y la certificación, y el decreto 67 lo que viene a poner sobre la palestra es la evaluación formativa y un concepto muy importante que es la continuidad de aprendizaje.
que es en el fondo, sobre todo respecto a los criterios de promoción, tomar decisiones para resguardar la continuidad de aprendizaje de los estudiantes. Y eso se conecta, ¿cierto?, con la noción de trayectoria de aprendizaje de la política educativa actual. Entonces eso es muy relevante del decreto 67, y hay algunos elementos que posiciona el decreto, el uso de la evidencia de aprendizaje, la diversificación, la retroalimentación, acompañamiento, deliberación y la toma de decisiones. Ahí esto ya lo mencionaba. Algunos desafíos respecto a la repitencia y evaluación formativa. Ahí los voy a ir trabajando uno a uno, así que voy a pasar directamente al primero. Comprensión de la promoción escolar como un proceso y no como una acción automática. Ahí nosotros, como desde la Unidad de Currículum y Evaluaciones, elaboramos este afiche para ilustrar cuáles son los pasos de la promoción que define el decreto 67. Si ustedes recuerdan, antes del decreto 67, cuando no se cumplían los criterios de asistencia y de calificación, automáticamente se repetía. O sea, se cumplían ciertos criterios y la decisión administrativa era la repitencia o no la repitencia. Bueno, ahora es distinto, es un proceso que involucra un proceso deliberativo del equipo directivo, en donde en un primer paso tenemos que identificar a los estudiantes en riesgo de repitencia según asistencia y calificación, pero luego tenemos que analizar el caso. Tenemos que analizar caso a caso, analizar la evidencia de aprendizaje, analizar los aprendizajes de esos estudiantes, tener una conversación en el equipo del establecimiento que trabaja con ese estudiante y luego tomar una decisión de promoción o no promoción, donde hay criterios específicos, ¿cierto?, que se especifican en el decreto, pero que en su espíritu tienen que ver con resguardar la trayectoria de aprendizaje de ese estudiante. Entonces puede ser que un estudiante no cumpla con el criterio de asistencia, no cumpla con el criterio de calificación, pero que sin embargo el equipo directivo, en conversación con sus docentes, con el estudiante y el apoderado, defina, ¿cierto?, que es más prudente, es beneficioso para la trayectoria escolar dar continuidad a ese estudiante y promoverlo. Y eso es algo absolutamente novedoso en relación a la normativa anterior, que pone una responsabilidad y a la vez un deber, ¿cierto?, en el equipo directivo de tomar la decisión que sea más favorable a la trayectoria de aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, bueno, hay algunos, ahí la especificación, ¿cierto?, lo que señala en detalle el decreto. Y algo muy interesante que está indicado en el artículo 12 del decreto tiene que ver con el plan de acompañamiento pedagógico. Entonces se señala que el establecimiento educacional deberá arbitrar las medidas necesarias para proveer acompañamiento pedagógico, y eso tiene que estar explicitado, ¿cierto?, en el reglamento de evaluación, etc. Y esto además tiene que ser autorizado por el padre, madre o apoderado del estudiante. Desafío 2. Toma decisiones de promoción escolar resguardando la trayectoria de aprendizaje de los estudiantes. Entonces aquí hay un desafío de articular la evaluación formativa y sumativa, diseñar la evaluación, recoger las evidencias de aprendizaje, trabajar en la diversificación evaluativa, llevar, ¿cierto?, un proceso deliberativo en el equipo directivo para tomar decisiones, ajustar la planificación y la enseñanza y sobre todo, ¿cierto?, potenciar y focalizar la retroalimentación para reforzar esas trayectorias de aprendizaje de los estudiantes. Y ese es el foco, ¿cierto?, como trabajar en conjunto para ver qué podemos hacer y fortalecer esas trayectorias de aprendizaje. El desafío 3 tiene que ver con comprender la promoción escolar como resultado de un proceso deliberativo que depende del equipo directivo. Ahí ya dábamos algunos elementos. Y un aspecto central tiene que ver con la diversidad de trayectorias de aprendizaje. Eso, como en alineamiento con la política educativa actual, es entender que no todas las trayectorias de los estudiantes son iguales, que no todas las situaciones y los contextos de los estudiantes son iguales, y por lo tanto debemos atender ese elemento y tomar decisiones al respecto para apoyar esas trayectorias de aprendizaje diversas, eventualmente con acciones diversas también, ¿cierto?
Entonces ahí hay un elemento que esta política reconoce, que es la diversidad de contextos, la diversidad de trayectorias de aprendizaje y, cierto, también el supuesto es la diversidad en cómo actuamos para abordar esas trayectorias. La comprensión de la evaluación con foco formativo. Entonces ahí también hay un desapego, ¿cierto?, de la evaluación en relación a la calificación, ¿cierto? Ya no evaluamos solo para calificar, no evaluamos solo para certificar un aprendizaje, sino que evaluamos para formar, para apoyar y acompañar esa trayectoria de aprendizaje. Y ahí la participación de los distintos actores es clave, ¿cierto? El docente de aula a cargo de la asignatura, pero también los equipos PIE, la dupla psicosocial, los otros docentes. Entonces es una responsabilidad de la comunidad escolar, involucrando también, ¿cierto?, a los estudiantes y a los apoderados. Y ahí el elemento de cómo establecemos esas confianzas, transparencia en los criterios, llegamos a acuerdos de cuáles son las decisiones que se toman, también es muy importante. El desafío 4 tiene que ver con un abordaje integral del proceso de promoción escolar basado en el análisis de evidencia suficiente y variada. Y ahí considerando las distintas instancias de aprendizaje. Esto es muy relevante porque también en nuestra cultura escolar tenemos una noción bien restringida de lo que es la evaluación, ¿cierto? Tradicionalmente la nota, la prueba de papel y lápiz, ¿cierto? Pero también hay otras instancias de evaluación que pueden tener que ver con la escucha, la observación de las interacciones entre los estudiantes, registros de lo que sucede en el aula, evaluaciones por proyecto, etc. Hay una diversidad de instancias para recoger evidencia de aprendizaje que puede ser valioso considerar. Tener esta discusión a nivel de los equipos docentes, no es solo una responsabilidad del docente a cargo de la asignatura. Considerar la evidencia de aprendizaje no solo de los productos finales, sino también del proceso. Entonces, ¿cómo valoramos también el proceso? ¿Cómo valoramos el avance de un estudiante, independiente que el producto final no sea quizás el que se esperaba para todos los estudiantes, pero cómo valoramos ese avance, por ejemplo? ¿Cómo damos cuenta de la diversidad de aprendizajes? ¿Cómo avanzamos en procesos de autoevaluación? También eso es algo relevante a considerar. ¿Cómo generamos criterios conocidos y compartidos con los estudiantes y de manera deseable también con los apoderados? ¿Y cómo interpretamos la evidencia de aprendizaje? Y este concepto también es muy importante porque da cuenta de un supuesto. El aprendizaje no es totalmente transparente. Uno debe hacer una interpretación de lo que sabe o no sabe el estudiante, y para eso se requiere un juicio profesional elaborado, se requiere una discusión, y uno se puede equivocar en esa interpretación. Si uno no escoge las herramientas, los mecanismos indicados para evaluar ese aprendizaje, uno puede terminar concluyendo que un estudiante no sabe, cuando en realidad la herramienta que yo utilicé para dar cuenta de ese aprendizaje no fue la adecuada. Entonces ahí el ejercicio profesional de los docentes, de los equipos de las escuelas en interpretar la evidencia es muy relevante. El desafío 5 tiene que ver con el diseño pedagógico del plan de acompañamiento, pedagógico desde un enfoque formativo, que es lo que establece el decreto 67. Y ahí, ¿cierto?, cómo vamos a diseñar ese plan, qué evidencias de aprendizaje vamos a considerar, qué decisiones vamos a tomar al respecto, considerando el contexto, ¿cierto?, de los estudiantes, el contexto del estudiante en particular, para el cual yo estoy elaborando el plan de acompañamiento, cómo voy a diversificar modos de recoger evidencia de aprendizaje, cómo voy a hacer participar a los actores para que lleguemos a un acuerdo en relación a cuál es el mejor plan de acompañamiento de manera integral. Y por lo tanto tenemos que ponernos como objetivo, ¿cierto?, de este plan de acompañamiento, para que no se vuelva una herramienta meramente administrativa, que este plan de acompañamiento nos sirva para hacer seguimiento del progreso de las trayectorias de los aprendizajes, para priorizar objetivos de aprendizaje. Eso también es muy relevante. Sabemos que el currículum es extenso y debemos también, desde el juicio profesional, hacer una priorización de esos aprendizajes más relevantes. ¿Cómo vamos a profundizar esos aprendizajes? ¿Cómo vamos a darle sostenibilidad en el tiempo? ¿Y qué tareas específicas vamos a realizar? ¿Ya? Esto refleja que
plan de acompañamiento que define el decreto 67 tiene un espíritu profundamente pedagógico. Y esto es muy relevante de transmitir a las comunidades escolares porque no es un acto administrativo. La idea es que sea profundamente pedagógico y que de verdad sea una herramienta para acompañar las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ¿cuál sería el propósito ahora en detalle respecto al plan de acompañamiento? Potenciar procesos y progreso de aprendizaje individuales y grupales de forma contextualizada, contribuir a reducir las brechas grupales de aprendizaje, considerar habilidades y aprendizaje de los grados, individuales y grupales, acompañar y fortalecer el desarrollo socioemocional de los y las estudiantes, y esto también es un elemento nuevo, ¿cierto? Asumir que este componente socioemocional sí es muy relevante para los aprendizajes y no podemos hacer la vista gorda de ese elemento si queremos lograr resultados de aprendizaje con nuestros estudiantes. Y explicitar con claridad, y ahí el principio de transparencia, de participación, cuáles son las estrategias para llevar a cabo este proceso. El sexto desafío tiene que ver con derribar mitos en torno al proceso de promoción escolar, y aquí enumerar algunos de los mitos que desde la unidad de currículum y evaluación, desde el equipo de evaluación que trabaja estas temáticas, hemos identificado a partir de levantamientos de información, estudios, conversaciones con las comunidades escolares. No hemos ido encontrando con estos mitos y queríamos compartirlos con ustedes porque nos parecen son desafíos muy relevantes. El primer mito es que la promoción, que en el sistema chileno con el decreto 67, que la promoción es automática. Eso es un primer mito. O sea, se cree que el decreto 67 lo que viene a hacer es decir, todos los estudiantes aprueban. Primer mito, porque como veíamos antes, es el equipo directivo quien decide, en conjunto con los docentes, la decisión de promoción. O sea, el equipo puede decidir que el estudiante no se promueve. El tema es que tiene que justificar, entregar las evidencias y resguardar que esa decisión es en beneficio de la trayectoria de aprendizaje de ese estudiante. Pero la promoción en Chile con el decreto 67 no es automática. ¿Ya? Ese es el primer mito. 2. Bueno, que está ahí, está repetido ahí. Bueno, que es como el otro lado, o sea, la otra cara de la moneda. Existe la repitencia automática, lo mismo, es una decisión, la otra cara de la moneda. 3. Desarrollar un proceso de análisis de casos que sustenta la decisión de promoción de cada estudiante es optativo. No, eso no es optativo. Cuando tenemos un estudiante en riesgo de repitencia, debemos analizar la evidencia que hay al respecto y tenemos que hacernos cargo de esa decisión. 4. Los estudiantes con bajo rendimiento o que no se esfuerzan lo suficiente deben ser reprobados en beneficio de su aprendizaje. Hay también mucho mito y como de criterio arbitrario a veces de los equipos, de decir, bueno, pero es que este estudiante no ha venido, no se ha esforzado, no tiene el mérito para aprobar, pero ese no es un criterio pedagógico. Tenemos que ver si el estudiante ha progresado, si ha cumplido los objetivos de aprendizaje esperados, etc. 5. Todos los estudiantes deben cerrar el año con la misma cantidad de calificaciones. Eso también en el decreto 67 es un mito, porque el decreto 67 no establece una cantidad de calificaciones per se, sino que eso debe ser definido en el establecimiento, de acuerdo a criterios pedagógicos, transparentado con los estudiantes y los apoderados, explicitado en el reglamento de evaluación, pero hay cierto margen ahí para tomar esa decisión. Obviamente no puede ser arbitraria, no puede ser porque a mí se me ocurrió a este estudiante le pongo 5, a este estudiante 3, no, hay que tomar ahí un acuerdo de cuáles son la cantidad de calificaciones que va a tener el establecimiento para las asignaturas. 6. Se consideran como evidencia de aprendizaje solo las calificaciones y productos finales. También es un mito porque, como comentaba anteriormente, podemos considerar los productos y los procesos previos al producto final. Entonces eso también es una evidencia valiosa. Y aquí, desafío 6, derribar mitos en torno al proceso de acompañamiento. 1. Solo es necesario diseñar planes de acompañamiento cuando un estudiante repite. Eso no es así, porque en realidad el plan de acompañamiento es una herramienta que está disponible para todos los estudiantes que requieren acompañamiento. Entonces, como equipo, como docente, yo puedo decidir
hacer un plan de acompañamiento para un estudiante o para un grupo de estudiantes, aunque no esté en condición de repitencia, en riesgo de repitencia. 2, el plan de acompañamiento lo ejecuta y diseña el profesor o profesor jefe. No necesariamente, ahí también es un trabajo colaborativo. 3, el plan de acompañamiento debe ser ejecutado y monitoreado por el equipo PIO o el equipo de apoyo. Tampoco necesariamente es así, ahí se llega a un acuerdo en función de los casos, en función del organigrama y las capacidades del establecimiento de cómo se hace ese trabajo. Evidentemente, mientras más colaborativo sea, más fructífero probablemente va a ser, pero no hay un equipo determinado de antemano que sea el responsable de esa labor. El plan de acompañamiento es otro nombre con el que se conocen los reforzamientos. Tampoco es así, la idea es que no caer, ¿cierto?, en la idea de los reforzamientos que culturalmente tenemos instalados. Los planes de acompañamiento se centran en el lenguaje y en matemáticas, tampoco es así, sino que deberán centrarse en las áreas de aprendizaje que están más descendidas o que requieren mayor apoyo. Los planes de acompañamiento solo se desarrollan en enseñanza básica, tampoco, también deberíamos trabajar en enseñanza media, ¿cierto? No es pertinente en la educación técnico-profesional, también es falso, deberíamos considerarla también. En cuarto medio también podemos hacer planes de acompañamiento. Todas las estrategias deben ser distintas según los estudiantes, los planes de acompañamiento, eso también es falso porque podemos establecer estrategias compartidas, comunes entre los planes de acompañamiento, y el rol del estudiante, ¿cierto? No es verdad que el estudiante siempre tiene que ocupar un rol pasivo. Y aquí solo para terminar, comentarles de algunos recursos que hemos generado en la UCE para trabajar estas temáticas. Entonces hemos generado algunas infografías sobre acompañamiento escolar, ahí está el QR, que pueden entrar ahí, o también desde la página de Currículum Nacional. Tenemos el afiche que fue entregado a las escuelas el año pasado de promoción escolar, y también tenemos, de todas maneras está en la página de Currículum Nacional, en la pestaña de evaluación están todos estos recursos, y tenemos las infografías, ¿cierto? Y tenemos una serie que se llama Evaluación Formativa con Sentido Pedagógico, recurso nuevo. Tenemos actualmente 5 cuadernillos y tenemos uno específicamente, el número 3, que es promoción escolar, orientaciones para acompañar y fortalecer las trayectorias de aprendizaje. Así que también los invitamos a conocer esos recursos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tamara. Ahora damos la bienvenida para escuchar la presentación de la doctora Magter van der Kandeler. Okay, good afternoon. First of all, I want to thank you, the organizing team, and especially Veronica for inviting me and for giving me the opportunity to talk about international evidence on grade retention and formative assessment. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos ahora? ¿Ahí sí? ¿No? ¿Sí? Ahí sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, especialmente a Verónica, y por la oportunidad de poder hablar acá de la experiencia internacional sobre la repitencia académica y la evaluación formativa. So I will talk about 3 things. First of all, the theoretical debate on grade retention, then the research evidence on the effects of grade retention, and then how formative assessment can work as some kind of antidote on grade retention. Hoy vamos a hablar de 3 cosas. Primero que hablaremos del debate teórico sobre la repitencia académica, también sobre la evidencia empírica y la elaboración formativa como antídoto contra la repitencia académica. So
First of all, let's have a look at the theoretical debate on Great Retention. And I think it's important to also look at that because we will see that there is evidence, empirical evidence on the effectiveness of Great Retention, but still in practice we see a lot of educational context policies who apply Great Retention, and that's related to the mindset of people, and that is related to the theoretical debate and the arguments pro and contra. That's too much. Bueno, hoy día vamos a hablar de la importancia de la repetición del curso y la importancia también de la experiencia empírica. So first, let's have a look at the arguments in favor of Great Retention. Primero vamos a ver los argumentos a favor de la repetición de curso. So a first argument is that when you let a child repeat a grade, it will give them more time to catch up, to get ready, and to develop. El primer argumento a favor es que al ver que un niño o una niña repite un curso, va a tener más tiempo para desarrollarse, prepararse y también ponerse al día. A second argument is that it will prevent students from repeated experiences of academic failure, and that's related to the frustration self-esteem model. So letting them repeat a grade will help them not to end up in this academic failure. También el segundo argumento a favor es que con esto pueden prevenir experiencias repetidas de fracaso escolar que están muy relacionados con la frustración y problemas de autoestima. Then we have a third argument, and that's when you let a child repeat a grade, they will arrive in a class group with students who are younger, who are less experienced, and that might give them some kind of boost. So that's related to the social comparison theory. You compare yourself with your fellow students. También otro argumento es que cuando uno permite que un niño o una niña repita un curso, va a ir a un curso que es más joven, que tiene menos experiencia, y eso los ayuda a tener como una mejor autoestima, una mejor autoimagen, porque siente esta comparación social de que tiene un grado superior. Then the next argument is more from the teaching perspective. When you want to teach in more homogeneous groups, so where students have the same ability level, it may be in favor of Great Retention, where you try to create this homogeneity. Y también ya desde el punto de vista de la perspectiva del profesor o del aprendizaje, también se cree que las clases podrían ser clases más homogéneas en cuanto a las capacidades que puedan tener, y esto facilitaría la enseñanza con el grupo completo. And the last argument is more from a meritocratic discourse perspective. It's seen as some kind of negative reinforcement. The student knows that if she or he is not doing his or her best, not achieving the targets, that the consequence is that you may have to repeat a grade. Y también vemos acá otro argumento que es un poco el refuerzo negativo, en donde saben que si van a irles no de la mejor manera, van a tener consecuencias y relacionado al discurso meritocrático. Then let's have a look at the arguments against Great Retention. Ahora vamos a ver los argumentos que están en contra de la repetición de curso. A very important one is that a student that has to repeat a grade, he or she carries a stigma. And of course we know from research on explaining self-fulfilling prophecy that this has important consequences. Acá en los argumentos en contra vemos que también las personas, y esto es muy importante, quienes repiten sienten este estigma de ser un repetidor, y la investigación ha demostrado que hay este estigma. Next, an argument against Great Retention also is that there might be a poor alignment with already mastered knowledge and skills. It means that the student repeats everything, also the content that the student already masters. Y también hay un argumento en contra donde está este como desquite con los conocimientos porque sienten que están pasando contenido que ya habían adquirido. Another argument is, of course, when you let a child repeat a grade, they have a break in their peer relations, and this might be very stressful or harmful for students. Of course, in some cases it might be a good thing, but in most cases it's not. Otro argumento en contra es esta ruptura de las relaciones con sus pares porque al repetir ellos sienten un quiebre con estas relaciones que ya tenían. Algunas veces puede ser algo bueno, pero en otras ocasiones no es algo bueno.
And a last argument not in favor of great retention is that it is a very costly intervention. There have been a lot of calculations on this, and it's costly for the student in terms of consequences, but also for society in terms of budgets. Y otro argumento en contra es lo costoso que puede resultar esto, porque es costoso tanto para los estudiantes, en las consecuencias para ellos, pero también a nivel social. So that's for the theoretical debate. Let's have a look now at the international research evidence. Eso fue la parte teórica, ahora vamos a ver un poco de evidencia empírica con respecto a las investigaciones internacionales. So on average, this is based on an empirical review study, a meta-analysis of Gulst. It's a colleague of mine who did an analysis on more than 80 empirical studies of good quality. Ahora vamos a ver una evidencia empírica que en promedio de una investigación que llevó Gus, que es uno de sus colegas, que analizó 80 casos. And we see in this study that on average, so overall, there are no negative or no positive effects of great retentions on repeaters and on non-repeaters. Y lo que demostró este estudio es que en promedio no había ningún efecto, ni negativo ni positivo, en la repitencia académica. But at the same time, we see that there are very large differences according to the larger policy of the educational context in which the study was conducted. Pero de todas maneras igual hubo una gran diferencia en los contextos también en esto del marco político al verlo de manera más amplia. And these policies can differ in two ways. First of all, the policies can differ in the typology that they follow for managing student heterogeneity. Hay un cambio acá basado en la heterogeneidad de los alumnados, en distintos tipos que pueden verse reflejados. So they can differ according to the great retention policy. Do they have high great retention rates or low? And second, based on the extent to which they apply ability grouping or tracking. Y una de las diferencias en estas políticas están basadas también en repetición de curso, la agrupación por niveles y también el tracking de las prácticas de enseñanza personalizadas. So this is a first way in how education policies can differ. A second way is how the retention year is organized. Y otra diferencia es la diferencia en los tipos de repetición. It can be, on the one hand, mere rehearsal, so you repeat all the courses, all the content that you had in the previous year. Una sería la repetición total, donde se repiten todos los cursos que tuvo en el año anterior. On the other hand, there are educational systems where you have so-called retention plus policies. It's where you have a retention year, but it's accompanied with summer schools, for example, remedial strategies or extra tutoring. Y hay otros sistemas en realidad que ven distintos sistemas de repetición donde agregan escuelas de verano, estrategias de refuerzo y tutoría adicional. And so what we see in this review study is that the policies in which there is a separation policy, it means where there are high retention rates and also high tracking, there the effects of great retention are most negative. Y lo que vemos acá es que con las políticas de separación hay alta retención con la alta atracción. At the same time, we see that the educational contexts where retention plus policies are applied, they have the most positive effects. Y también vemos que en esos contextos vemos los efectos más positivos. So now let's have a look at the student outcomes and the different effects regarding these student outcomes. Ahora veremos los resultados de los estudiantes. So there again, we see that there are differences depending on what student outcome you focus on. Acá vemos algunas diferencias dependiendo de los resultados de los estudiantes. And we see that in the short run, we see most positive effects for psychosocial effects. Y a corto plazo vemos los efectos positivos a nivel psicosocial. This is related, of course, to the theoretical debate, the social comparison theory. Students get a boost in their self-confidence when they are surrounded by younger and less experienced students.
Y esto también se relaciona al debate del impacto psicosocial cuando están siendo relacionados con estudiantes más jóvenes. At the same time, we see that these effects in the long run, they more or less disappear. Y también acá se vio que el efecto a la larga de eso desaparece. Also, we see that in the long run, especially, that there are more negative effects for academic outcomes. Y a la larga también se vio en los resultados que tenía resultados negativos o impacto negativo. Students, there are cumulative effects where students, they lag behind for academic achievement, but also in the long run they have an increased risk of dropout, and also for their professional career it may be less beneficial. Y también en este efecto acumulativo pueden quedar atrás en su experiencia de aprendizaje, tienen riesgo de abandono de la educación y también podría tener un mayor impacto en su carrera profesional en el futuro. So, as was already discussed by my colleague, we have to look at the potential of alternative and especially the potential of formative assessment to solve this. Y como se mostró también en los resultados del estudio de mi colega, hay que ver el potencial de agregar esta evaluación formativa. So, first of all, let's define formative assessment. We already discussed it a bit with the first presentation, but in general, assessment refers to those activities undertaken by teachers and by their students assessing themselves as well, that provide information to be used as feedback to modify teaching and learning. Ya vimos lo que era la evaluación formativa, pero ahora podríamos definirla, y una de las definiciones es que es una actividad que puede hacer un profesor o un estudiante para evaluar al alumnado o autoevaluarse. Now, such assessments become formative assessment when the evidence is actually used to adapt the teaching to meet student needs. Esta evaluación puede ser una evaluación formativa, pero también está centrado en las necesidades de los estudiantes. So it's the process used by teachers and students to recognize and to respond to student learning in order to enhance learning. Este es un proceso que se aplica con los profesores en el entorno de los estudiantes y también para enfocarse en las necesidades de los estudiantes. Now, let's have a look at some empirical evidence as well here. There have been a lot of studies on the effectiveness of formative assessment, and here is I will present the results of one review study. La evidencia empírica comenta que hay hartos estudios de la efectividad de la evaluación formativa y ahora va a mostrar algunos resultados. So overall, we see that the overall impact has been shown to have a small to moderate positive effect on student learning outcomes. En general, el impacto del beneficio es moderado en los resultados de la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. And especially and very importantly, it is considered effective in preventing student failure and grade retention. And how is that? Well, it's by enhancing student engagement and learning. Y especialmente se ha demostrado efectivo en la prevención de el fracaso escolar y que demuestra este efecto positivo. Now, very important finding in this study as well is that there are some features of the implementation that are very important. Algo importante también es centrarse en las características de la implementación o del tipo de evaluación formativa. For example, an important feature is that the formative assessment is not only teacher-oriented, but it is also student-oriented. Algo importante también para la efectividad de la evaluación formativa es que esta evaluación no esté centrada solamente en lo que hacen los profesores, sino que también centrado en lo que necesitan los estudiantes. And as well as was already pointed out, it is very important and essential that you include feedback and a feedback loop, you could say, to make this formative assessment successful. Y también, como se mencionó antes, también es muy importante que haya un ciclo de retroalimentación para que esta evaluación formativa tenga éxito. Another feature is that you could also think about medium cycle assessments. It means that you give feedback or do a formative assessment at meaningful
intervals, such as within or between instructional units, such as courses, for example. También es importante que estas evaluaciones tengan ciclos medios para que tengan intervalos, como en algunos cursos, y eso podría tener un impacto significativo. So to conclude, we could say that formative assessment could act as an antidote to great retention. Así que como conclusión podemos decir que la evaluación formativa sí puede servir como antídoto contra la repetición de curso. So first of all, great retention is a costly intervention, both for the individual, the student, due to its long-term effects, and for society. La repetición de curso en sí es una intervención costosa tanto para el individuo como para la sociedad y también a sus efectos a largo plazo. And their formative assessment can be very meaningful, first of all, because it can prevent the need for great retention. La evaluación formativa también puede ser muy significativa porque ayuda a prevenir la necesidad de repetir un curso. And in cases where great retention is needed after all as some kind of last remedy, a retention plus policy is important and more successful, and there, of course, this also requires formative assessment. En los casos en que sea necesaria, lo ideal es que se prefiera un entorno de retención en donde se requiera el uso de la evaluación formativa. Okay, so thank you very much, and I'm looking forward to discuss all this with you, and I also want to thank this excellent interpreter. Thank you. No, muchas gracias a todos y con mucho gusto va a poder contestar todas sus preguntas y conversar un poco más del tema. Bueno, muchas gracias de nuevo a la profesora Magdel van den Kander, profesora de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Lovaina. Y también aprovechamos de agradecer a nuestra traductora que ha hecho una gran labor, Catherine Cádiz, gracias por la traducción. Ahora a continuación escucharemos la exposición Análisis de la creación y puesta en marcha inicial del Decreto 67 con foco en la repitencia escolar, que la dictará el doctor Claudio Allende, investigador del Centro de Investigación Avanzada de la Universidad de Chile. Gracias. Hay que apuntar para allá. Ya. Hola a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, primero... Sube el micrófono. Ahí. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya. Primero que todo, muchas gracias por estar acá y agradecer a Verónica por haber organizado fue la promotora de que pudiéramos hacer un seminario como este. Además agradecer a mi, I wanted to thank you, Magdel, for me here. It's like it's a great pleasure to have you here. So many thanks. Bueno, antes de comenzar, necesito mencionarles que lo que les voy a presentar ahora es parte de mi tesis de doctorado que tengo que defender la próxima semana. Verónica ya lo mencionó. Esta no es una evaluación del decreto 67, es muy importante eso. Podemos llamarlo como una línea base para posteriores evaluaciones o para la evaluación del mismo decreto 67 con un foco específico en la repitencia académica. Eso es muy importante que lo tengan en mente. Ahí está, ya. Bueno, el objetivo principal de mi tesis doctoral era comprender la repitencia académica en el contexto de un cambio normativo en el sistema escolar chileno. Para esta presentación les voy a mostrar resultados de tres de los 6 estudios que se realizaron, cuyos objetivos específicos son, primero, ver cuáles fueron los argumentos, los procesos mediante los cuales se creó, negoció e implementó este cambio. Después vamos a tratar de ver cómo la repitencia académica ha sido comprendida históricamente y cómo esto podría influenciar en la misma implementación y en los resultados del decreto 67 nuevamente les repito, con foco en repitencia académica.
Y el tercer objetivo específico es entender cuáles son las creencias de las y los profesores en relación a la referencia académica en el contexto de la implementación de este cambio legislativo. El último objetivo está muy relacionado con algunos de los mitos que Tamara ya nos mencionó y ya tenemos algunas descriptivas y algunos resultados que pueden ser bien interesantes. Primero, a modo bien general, el marco teórico de la tesis es un modelo transaccional ecológico del desarrollo, donde la repitencia no es tratada como un acontecimiento único, sino que es un modelo donde se podría decir que todo lo que rodea al estudiante tiene una influencia finalmente en el outcome final, que viene siendo la repitencia o no repitencia académica. Bueno, aquí agregamos finalmente un contexto histórico, que es algo que no necesariamente o no siempre se incluye en este tipo de modelo. Bueno, Tamara ya habló bastante de qué es el decreto, pero vamos a mencionar un par de cosas que creo que quedaron fuera. Uno, hasta el año 2018 es importante mencionar que existían 3 decretos que no se habían cambiado durante 20 años más o menos, creo, eran poco más de 20 años, y el marco en el cual se desarrolló el cambio legislativo fue durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que todos sabemos que fue un gobierno muy progresivo en el sentido de implementar cambios normativos tanto a nivel público, bueno, para todo el sistema educativo, tanto el sistema educativo como otros sistemas. El decreto, tal como Tamara mencionó, antiguamente, antes del año 2018, los decretos que gobernaban, se podría decir, el tema de la aprobación, tenían incorporada lo que se puede llamar repitencia automática. ¿Esto qué quiere decir? Que los estudiantes, cuando reprobaban un ramo y tenían tenían promedio general menor que 4,5, podían repetir automáticamente. Si reprobaban 2 ramos y tenían promedio general menor que 5, podían reprobar automáticamente. Y con 3 ramos, con 3 asignaturas reprobaban automáticamente. Hay una pequeña triquiñuela que existió hasta ese momento, que la asistencia no era tan considerada, o sea, dependía de los directores y de los equipos directivos si es que dejaban repitiendo o no a algún estudiante, incluso bajo los decretos anteriores. Eso es bien importante. Bueno, Tamara ya lo dejó bien explícito. El decreto 67 no prohíbe explícitamente la repitencia, sino que lo transforma y lo establece, que tiene que ser como una medida excepcional para los establecimientos. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Nosotros planteamos en la tesis, se plantea como hipótesis que esta nueva ley implica un cambio de paradigma. Este cambio de paradigma que implica esta nueva forma que la ley quiere implementar, es una nueva forma en que se tiene que pensar la repitencia académica al interior de los establecimientos. Este cambio son cambios que no necesariamente son automáticos y requieren mucho tiempo e incluso requieren mucha inversión para poder ser ejecutados. Eso es un tema bien importante. Este es un modelo que es de Nathalie Mons, donde ella trató de clasificar a los distintos sistemas educativos entre los sistemas educativos que aplicaban mucha repitencia o poca repitencia versus junto con si es que hacían o no tracking, esto es de agrupamiento tanto por habilidad o por alguna otra variable. Clasifica los distintos sistemas educativos en cuatro grupos, y este cambio, podríamos decir que este cambio paradigmático de paradigma que tendríamos es que implica que Chile cambiaría de una llamada integración uniforme, que implica países que aplicaban mucho la repitencia y que se utiliza el tracking pero no en extremo, a un proceso o ya un sistema que se llama como más comprensivo, más integral se podría llamar, que le llama a ella integración a la carta. ¿Esto qué quiere decir? Que sería un sistema donde el tracking sigue siendo aceptado, pero la repitencia ya no es tan utilizada. Esa es como la idea. Bueno, para este cambio paradigmático existen ciertas
ciertas resistencias, y la literatura ya ha mostrado varias de estas que ya existen, que se ha mostrado que existen en el sistema chileno. Por ejemplo, que muchos profesores suelen atribuir a los alumnos y a los padres el hecho del fracaso y de la retención o la repitencia de curso. Existe un bajo porcentaje de profesores que asocian la repitencia, que no asocian la repitencia a la forma que se enseña. Existen otras ideologías con el tipo de profesor. Por ejemplo, el profesor que deja repetir más estudiantes es el mejor profesor. Muchas veces se ha escuchado eso. Y otra de las resistencias que existen es el tema de que se asocian generalmente con el esfuerzo y con el mérito de los estudiantes y las familias. Esto también Tamara nos mencionó un poco. Antes de continuar, para que vean un poco qué es lo que ha pasado con la repitencia, o sea, para ver el contexto general de qué sucede. Patricio después les va a dar algo mucho más detallado de esto, pero esto vamos hoy en general. Las tasas de repitencia han venido disminuyendo desde hace prácticamente 20 años. Esto es tasa de repitencia tanto para primer, segundo y tercer ciclo, donde pueden ver que en los años 2006, 2012 hubieron unos picos de repitencia, sobre todo en secundaria, que eso tiene que ver principalmente con las protestas y los paros que existieron esos años. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vemos estas tasas de repitencia es como ya, está todo bien, no tenemos que cambiar nada, pero si nosotros observamos qué es lo que pasa con los estudiantes por cohorte que han repetido, eso nos da una perspectiva mucho más amplia y distinta de qué es lo que sucede con la repitencia. O sea, la repitencia sigue siendo utilizada, pero está siendo utilizada de distintas formas. O sea, se puede ver que estudiantes de la cohorte del año 2018, por ejemplo, que estaban en cuarto medio, prácticamente un 20% de ellos había repetido. Los que estaban en tercero medio, un 27%, en segundo 28%, en primero medio un 30%. O sea, son números que están muy altos, y están muy asociados con, o mejor dicho, están en el mismo sentido de prácticamente todos los países de la región. O sea, no nos diferenciamos tanto en ese sentido. Ya, ahora vamos a entrar a los resultados de las investigaciones que les quiero mostrar. Primero vamos a partir con el tema de cómo se naturalizó la repitencia en las escuelas chilenas. Nosotros partimos de una hipótesis de que existe un concepto, una naturalización de la repitencia al interior de la escuela, naturalización entendida como la transfiguración de normativas como algo prácticamente natural. Ese es como el concepto de naturalización que estamos utilizando. ¿Esto qué quiere decir? Que, a ver, la repitencia ha existido en el sistema educativo chileno desde la creación del sistema educativo. Siempre existió la repitencia, entonces todos aquellos que pasamos por el sistema educativo sabemos que existía la repitencia. O sea, eso es algo que tiene que generar un cambio mental principalmente para poder haber un cambio. Entonces, con esto queríamos analizar qué es lo que nos decían los decretos y también esta revista de educación desde el año 1925 a 2023. La revista de educación, no sé si todos la conocen, que es la revista del Ministerio de Educación, que está publicada desde el año 1925 hasta la actualidad, donde ellos publican los decretos, publican entrevistas y principalmente enfocan en docentes y tratar de explicar muchas veces cómo aplicar ciertas normativas o tomar como se podría decir como un bando en ciertas cosas que sean medias controvertidas. La metodología para este análisis fue un análisis documental, utilizando un análisis temático, crítico, reflexivo, no, ahí quedó en inglés, pero reflexivo, y se examinó estas dos fuentes históricas. Primero, todos los decretos ministeriales desde el año 1925 hasta el 2018 y los artículos de la revista de educación desde 1928 al 2023. Disculpen, era desde 1928 la revista, no del 25. De la revista de educación se consideraron 303 revistas finalmente, y las cuales fueron clasificadas en cuáles tenían algún artículo relacionado con repitencia, con prácticas punitivas, con deserción, evaluación o con tracking.
y con otras prácticas escolares, de lo cual se logró seleccionar 240 artículos. Estos 240 artículos los clasificamos después si se relacionaban directamente con repitencia, y nos quedamos finalmente con una selección de 13 artículos, 3 de 1933, 2 del 47, uno del 68, otro del 77, uno del 90 y del 2002. Esos son 10 artículos, y 3 artículos son bien interesantes porque eran artículos donde se estaba promoviendo algún decreto nuevo que estaban aplicando. Este es el resultado. Se me olvidó, dentro de los decretos fueron 33 decretos que se analizaron a lo largo de todo el periodo. Este gráfico, ¿qué es lo que muestra? Muestra la evolución histórica de cómo en los decretos fue variando la aceptación de la repitencia académica. ¿Esto qué muestra? Si se fijan, las líneas que están paralelas arriba van mostrando qué es lo que pasaba en secundaria y en educación básica y en educación media, y a través de los distintos decretos que se fueron ubicando, se va viendo si es que estos decretos tenían o no aceptaban de mejor o peor forma la repitencia académica. Pueden ver que algo que se podría decir como bien importante a mencionar, que en el año 1933, debido a la Gran Depresión y debido a los problemas políticos que habían en ese momento, tanto los artículos como los decretos que se publicaron empezaron a hablar por primera vez de la repitencia académica, de los problemas que acarreaba la repitencia académica. ¿Por qué? Porque el año 1932 habían repetido prácticamente un 60% de los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Promulgaron un decreto que hablaba que les permitía la promoción condicional. ¿Esto qué era? Que podían pasar de curso y el otro año tenían que rendir estos exámenes de fin de año finalmente que se daban en ese tiempo, esperando que los pudieran aprobar. Si los aprobaban, era como que pasaban 2 cursos en uno, se podría decir. Esto fue desde el año 33 al 35 para educación media, y para educación básica en ese tiempo se lanzó una normativa muy, se podría decir, progresiva para el tiempo, y con cosas muy similares al decreto 67, donde no se hablaba de evaluación formativa, pero se hablaba de acompañamiento de los estudiantes que repetían, se hablaba de los problemas que podía acarrear en las trayectorias. Entonces, como la primera vez que se empieza a considerar esto. ¿Cuál es el problema? Que estos decretos se lanzaron manteniendo el paradigma de los exámenes de fin de año. Entonces, los exámenes de fin de año seguían regulando todo. Los exámenes de fin de año, por si no saben, era que los estudiantes cursaban todas las asignaturas. A fin de año se les hacían los exámenes para X asignaturas que habían cursado, y si las aprobaban todas o con cierto nivel de confianza, digamos, con cierto intervalo de confianza, aprobaban el curso finalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La repitencia, incluso en educación básica, siguió manteniéndose en los mismos niveles que se tenían incluso con esta normativa. Esto se pudo contrastar, se pudo ver recién en el año 1960 con las investigaciones de Ernesto Schiefelbein, donde por primera vez él estima cuál era el porcentaje estimado en ese tiempo del porcentaje de estudiantes que realmente estaban repitiendo y que diferían mucho con las cifras oficiales finalmente. Entonces, en el año 60, en conjunto con todos los cambios normativos que ocurrieron siguiendo el gobierno de Eduardo Frei y la reforma del año 65, cambia, se podría decir, el paradigma de los exámenes de fin de año, y se cambia esto por una consideración de las trayectorias de los estudiantes. Ya me tengo que apurar. Bueno, el tema es que
¿Esto qué nos va mostrando? Nos va mostrando que a través del tiempo los distintos decretos, que pudimos encontrar, todos los decretos que se pudieron mapear, nos va mostrando que la repitencia ha ido cambiando a través del tiempo, y desde el año 1980 en adelante, donde ya se podría decir se estabiliza el concepto de repitencia automática, es que en los decretos, en los papeles, ya aparece la normativa con que los estudiantes, dados ciertos niveles de reprobación, eran reprobados automáticamente o no. El análisis de los artículos de la revista nos dan algo, ya mencioné bastante esto, nos muestran distintos periodos, ¿cierto? Estos periodos que nosotros logramos clasificar fueron desde el año 33, que ya les comenté, el año 40, donde existen esfuerzos pero no se cambia el paradigma, después del año 65, que empieza a cambiar un poco las prácticas, se redefinen las prácticas educativas, y desde la dictadura a los años 90 hay avances muy limitados en las políticas, en un contexto políticamente o extremadamente restrictivo, pero donde la misma discusión que aparece en la revista se pierde, o sea, ya no se habla de repitencia académica finalmente. Y ahí nuevamente en los años 90 al 2000 ya está la ausencia casi por completo de la discusión, pero empieza la preocupación por las trayectorias académicas. Esto, es un pequeño resumen de lo que ya les mencioné. Tal como les mencioné, lo más importante acá es que los periodos históricos se han alternado entre una alta y baja aceptación de la repitencia, y estos cambios se producen en forma discontinua y no lineal a lo largo del tiempo. O sea, sabemos que la repitencia académica ha existido siempre, pero ha existido una variabilidad a través del tiempo, que es algo que no conocíamos y no sabíamos de nuestro sistema educativo. En relación a las creencias de los profesores, esto va a ser bien rápido. La metodología que se utilizó, logramos incorporar a través de la convocatoria de investigadores para incorporar preguntas a la encuesta de calidad y contexto. Se incorporaron 14 ítems desde una encuesta de repitencia. Estos ítems se centraron en las consecuencias percibidas por la repitencia de la repitencia académica y las percepciones sobre quién debería asumir la responsabilidad. Se validó a través de un análisis exploratorio y confirmatorio, y después vemos que con ANOVA vemos cuáles son las principales diferencias que hay por dependencia, sexo, tasa de repitencia y nivel socioeconómico. Podemos ver algo que está bien relacionado con lo que nos mencionaba Tamara. Hay muchas de estas creencias que existen al interior de la escuela y se siguen manteniendo al interior de las escuelas. Por ejemplo, muchos de los profesores, estos son profesores de cuarto básico, bien importante, por ejemplo, les preguntan si es que creen que nadie debería repetir, prácticamente un 80% está completamente en desacuerdo, o sea, sí encuentran utilidad en la repitencia. También se menciona, por ejemplo, si creen, esto que mencionaban antes, si creen que la repitencia está asociado a la forma en que entregan el conocimiento, también un alto porcentaje de ellos nos menciona que creen que no es así, sino que depende más que nada de los estudiantes. Esto, si bien es cierto, hay ciertas cosas que están bien marcadas, pero hay una gran heterogeneidad al interior de las escuelas. Son muy importantes mencionarlo, y entre los profesores que se encuestaron acá. Los principales resultados de esto, después de validar la encuesta y todo, nos muestran que las creencias de los docentes sobre repitencia varían significativamente por promedio de tasa de repitencia por la escuela, varían por dependencia administrativa, nivel socioeconómico y por género, siendo las profesoras que tienen una percepción más positiva de la repitencia académica. Mostramos que los profesores que hacen clase en escuelas públicas y que atienden comunidades de menor nivel socioeconómico tendrían visiones más negativas sobre la repitencia académica, y por el contrario, las profesoras serían quienes que trabajan en escuelas con mayores tasas de repitencia presentan percepciones mucho más positivas sobre para aplicar la repitencia académica. Esto, en relación a la política, al decreto y a la forma que tiene que aplicarse el decreto, es muy importante y relevante. ¿Por qué? Porque es el equipo directivo y los profesores quienes tienen que tomar la decisión. Entonces, ¿cómo lo definimos? Sus
se me fue la palabra. Bueno, las creencias que tienen los docentes es necesario considerarlas para la formación y para la creación de las políticas públicas y para la implementación en este caso. Por esto les mencioné antes que este no es una evaluación, pero sí nos da pistas de qué podría empezar a pasar. Eso es bien importante. En relación a la última investigación, esto lo vamos a hacer bien rápido, es una investigación que quería ver cómo fue que se creó finalmente el decreto 77 y cómo llegamos a esto, porque veníamos desde 20 años con unos decretos de promoción, los cuales eran súper restrictivos y no se habían cambiado 20 años y llegamos a un decreto, una nueva política que es muy progresiva. Entonces, para hacer esto, entrevistamos un análisis cualitativo nuevamente, se entrevistó con informantes clave involucrados en la creación, negociación y primera implementación de esta política. Para esto se creó un solo corpus y se analizó con análisis temático. La muestra finalmente consistió en 7 informantes clave, con cargos muy relevantes dentro de la unidad de currículum, quienes después del gobierno Bachelet prácticamente todos dejaron el gobierno. Es muy importante mencionar eso. Resultados. Bueno, encontramos tres categorías principales. Primero, con temas el tema de la creación, se puede ver que había un consenso sobre el efecto negativo de la repitencia, un consenso teórico de todos los que eran los creadores, de todos los creadores de la repitencia, del decreto, de que esto era mal y que tenía que eliminarse, tenía que cambiarse algo principalmente. En este sentido había una tensión entre la evidencia técnica y las creencias docentes. Esto está en otra investigación que tenemos, quedó muy claro con una entrevista que se le hace al director, ¿cómo se llama? Al director del colegio de profesores, se me olvida siempre, bueno, de la época, quien habla de que nuevamente no nos consideraron para la creación de una política. O sea, él lo deja muy claro en esa entrevista. Si bien es cierto, en ese tiempo igual es necesario mencionar, se hicieron investigación y se consideró las voces de otros actores, pero claro, se dejaron fuera algunas cosas. En términos de la construcción, la fundamentación en la negociación, un tema muy importante que pasó, que estamos enfrente de una política que es de estas que le llaman las agency policy making. Estas son como los hacedores de política del gobierno, que no necesariamente tienen que pasar por el Congreso. Esto que implica que ellos tienen toda la facilidad de poner lo que quieran en la ley. Eso fue lo que pasó en este momento. ¿Qué es lo que llevó a esto? Llevó a que había una falta de prioridad política, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había mayores reformas llevándose a cabo. Las negociaciones fueron muy complejas entre la división jurídica y el Mineduc. ¿Por qué? Porque ellos también en ese momento se querían incorporar muchas otras cosas que al final no se incorporaron. Y finalmente el tema de la difusión y la implementación. Esto es la implementación de los primeros años. Esto alcanzamos a ver del gobierno de Sebastián Piñera, segundo gobierno. La implementación técnica fue centrada en la difusión. Si bien es cierto, todos creían en la utilidad de la formación, de la educación, de la utilidad de la evaluación formativa, claro. Pero el problema es que ellos no estuvieron en la creación del decreto. O sea, todo el cambio de toda la gente que creó finalmente el decreto hizo que tuviera una pérdida del enfoque pedagógico de este decreto durante ese año, y también tenemos la pandemia, que no es menor. Las acciones de difusión fueron muy limitadas a webinars, charlas y guías, y un tema importante que aparece también, el tema de la valoración positiva del decreto durante la pandemia, porque como ustedes saben, no se aprobó la repitencia, la aprobación automática en el Congreso. Entonces muchas de las escuelas utilizaron el decreto 67 para aprobar a muchos de los estudiantes que en ese momento no estaban asistiendo a clases, y muchos de los establecimientos, no me acuerdo el porcentaje, pero muchos están con 0% repitencia en 2020 y 2021. Eso es bien importante mencionar.
Bueno, esta es una pequeña línea de tiempo que se arma con lo ya mencionado y al final lo último, los desafíos futuros. El tema de la necesidad de un mayor apoyo para la implementación efectiva, el fortalecimiento del enfoque inclusivo y la articulación con otros marcos como el de aseguramiento de calidad y la evaluación estandarizada no está mencionado en la normativa, en la ley. Lo otro es una limitación que es estructural del decreto, que es el hecho de poder permitir mayor flexibilidad, pero sin un respaldo suficiente para que las escuelas puedan ejecutarla eficientemente. O sea, el decreto no considera subsidios adicionales o ingresos adicionales para la escuela. Entonces, podemos hablar mucho de evaluación formativa, pero ¿qué es lo que pasa? Todos los programas y todo lo que uno quiere hacer con evaluación formativa son caros y llevan tiempo. Y eso implica mucho más dinero y gasto que puede ser que muchas escuelas no lo puedan tener considerado, dado que tienen otras prioridades. Eso es muy importante. Y al final, que esto es para mencionar, esta investigación no alcanza a ver la implementación que se ha hecho durante el gobierno de Gabriel Boric.